Bueno, buen día a todos, hermanos. A muchos ya los pude saludar personalmente. Qué lindo. Estoy viendo allí arriba a varios hermanos que hacía un tiempo que no veía. Estamos volviendo de vacaciones, muchos de nosotros, y algunos están saliendo, así que por eso también hay tantos vacíos, espacios que quedaron, lugares que quedaron libres. Pero bueno, es un tiempo de descanso para muchos y damos gracias al Señor por los hermanos que han podido salir y descansar. Como decía nuestro hermano Esteban, Miguel Equisián está de vacaciones y no puede estar con nosotros, pero está descansando. Justo está en Entre Ríos, junto a Susana, pasando también allí unos días. Y seguramente, al igual que el pastor Stanley, estarán viéndolo a través de la web, y también saludamos a aquellos que están allí. Me dio mucha alegría hoy que, si bien faltan muchos hermanos, hay algunos de nosotros que estamos por primera vez acá, ¿es así? Y ahí saludé a Héctor y Ángel y su esposa, bienvenidos. No sé si alguien más viene por primera vez. Aquí, ¿tu nombre? Vanessa, bienvenida, Dios te bendiga. Bienvenida. ¿Sí? ¿Tu nombre? Betilde. Bienvenida, Betilde, Dios te bendiga. Qué maravilla, qué precioso poder recibirles y ojalá puedan sentirse felices, gozosos entre nosotros y deseando y estando sensibles para recibir lo que Dios tiene preparado para nosotros hoy. Hace un tiempo que el Señor puso en mi corazón este texto, sabiendo que tenía que hablar ante ustedes, tener que predicar, y orando al Señor para que el Señor me ponga en el corazón lo que Él quería desarrollar. Fue tremendo, porque se grabó este pasaje y no me lo podía sacar de la cabeza. Así que me metí de cabeza ahí y dije, bueno, será este el texto. Y el domingo pasado se confirmó cuando escuchaba el mensaje del pastor Justo, porque parecía, en algún sentido, parte de lo mismo que el Señor estaba poniendo en mi corazón. Si ustedes recuerdan, ¿de qué se habló el domingo pasado? ¿Quiénes estuvieron? No les quiero tomar examen, pero ahí algunos estuvieron. ¿Alguien se acuerda de qué se habló el domingo? Pero el pastor Justo nos instaba, nos estimulaba a fortalecernos, a esforzarnos. Y tomaba como base el versículo de 2 Timoteo 1:1 especialmente, que dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y hablaba de los proyectos en la vida que necesitan esfuerzo. Muchas veces a lo largo de nuestra vida las cosas que encaramos van desgastándonos, nos vamos desanimando, a veces vamos perdiendo las fuerzas. Sin embargo, el Señor nos dice: esfuérzate, no abandones, seguí adelante. ¿Sí? Ahora, el pastor nos decía también algo que me encantó escucharlo. Él decía, parece una contradicción que el apóstol Pablo esté diciendo: esfuérzate en la gracia. Porque la gracia sabemos que es un regalo que no merecemos. Y si es un regalo y no lo merecemos, ¿para qué nos esforzamos? No tendría mucho sentido, parecería, ¿no? Sin embargo, por supuesto que sí lo tiene, porque se trata de no perder de vista aquello en lo cual los cristianos nos arraigamos, nos fundamentamos para desarrollar nuestra vida, que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No confiamos en nuestras fuerzas, no estamos confiando en nuestras capacidades. La vida cristiana es una vida que se desarrolla en la confianza en la obra de Dios. ¿Es así? Amén. Así es. Muy bien. Así que Él es nuestra fuerza, en Él estamos fundados, y con la ayuda de Dios hoy vamos a continuar pensando acerca de esto, casi como si fuera un complemento de lo del otro día o parte de una cara de una misma moneda. También cantábamos recién: yo me rindo a ti, mi guiador, mi fortaleza, todo encuentra mi alma en ti. Fíjense que también esta canción nos está motivando a esa visión que da cuenta de que todo lo que necesitamos está en el Señor.
Me encantó. ¿Vieron cómo se titula esta reflexión, no? Recibirán poder. Es tentador, ¿no? ¿Ese título es atractivo o no para ustedes? Recibirán poder. Si nosotros decimos, hoy van a recibir poder, y capaz que es una de las cosas que más desean las personas. Algunos hacen cosas bastante extrañas con tal de tener poder, y lo sabemos, ¿no? Recibirán poder. Cuando yo era chico, y esto lo comenté alguna vez, no recuerdo si en una reunión, sé que con los jóvenes, en algún momento lo recordé, este pasaje bíblico para mí tenía alguna cosa así de atractivo, porque me hacía pensar casi en los escenarios de los superhéroes. Recibiréis poder, o recibirán poder. Y yo ya me imaginaba que venía un poder especial, un superpoder como el de los superhéroes, y entonces podríamos con ese poder que íbamos a recibir manipular las cosas a nuestro antojo. Yo no sé si ustedes tienen algún superhéroe preferido o imaginaron alguna vez tener algún superpoder. Los que tenemos mente de niño y corazón de niño, todavía andamos ahí queriendo, ¿no? Algún superpoder. Me acuerdo siempre que Vicky decía, a mí me gustaría tener el poder de movilizarme de un lado a otro sin tener que viajar, ¿no? Sería buenísimo. ¿Cómo se llama? ¿El poder de qué era? De teletransportación. Ahí está, no me salía. Teletransportación. Bueno, no sé si alguno tenía alguna otra. A mí, de chiquito, me tentaba lo de invisible. Porque entonces podía hacer travesuras y nadie se enteraba. Era un buen superpoder. ¿Tienen un superpoder preferido? Miren, de lo que habla Dios deben tenerlo, pero no lo dicen. Sí, como la serie esa que había, que ¿cómo se llama? La chica que movía la nariz y se limpiaba toda la casa. ¿Se acuerdan los que son grandes como yo? Hechizada era. Hechizada, movía la nariz y se ordenaba toda la casa, se lavaban los platos. Eso era buenísimo. Sí, sí, sí. Bueno, pero miren, recibirán poder no tiene nada que ver con esta visión infantil que nosotros estamos compartiendo. Y yo les invito a leer en la palabra de Dios el pasaje que es el centro de nuestra reflexión en esta mañana. Si me acompañan, Hechos capítulo 1, versículos del 3 al 9. Y dice, durante los 40 días después de que sufrió y murió, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo. Y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Fue una pregunta casi como la que decíamos recién, de superpoderes. Señor, ya está, vas a mandar un rayo y el pueblo de Israel va a salir de su sometimiento. No iba por ahí. Lo que el Señor les estaba hablando del reino de Dios, ellos todavía no lo podían comprender. Así que más bien les dice, miren, esto no es para ustedes. Esto tiene que ver con la mente soberana de Dios, con la acción soberana de Dios. Pero recibirán poder. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo sobre ustedes. Y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron
verlo. Se dan cuenta que nada de lo que Jesús estaba hablando tiene que ver con esa descripción que yo les hacía al principio. El Señor estaba hablando de algo muy serio, ¿sí? No era cuento de niños. Estaba hablando de algo sobrenatural que solo Dios puede hacer, que es que Dios iba a darles poder a los apóstoles. A pesar del tremendo misterio que envuelve lo que es el obrar soberano de Dios, está claro en la palabra de Dios que ese poder es parte del regalo que Jesús había prometido a los discípulos. Es el Espíritu Santo que viene a empoderar a los creyentes para continuar. Los creyentes continuamos con la obra de Dios, sin el cual el Espíritu Santo es imposible una vida cristiana victoriosa y un servicio fructífero a Dios. ¿De dónde saco esto? Y miren, en el versículo 4 y 5, no está bien. En el versículo 4 y 5, recién leíamos, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Lo que le estaba diciendo el Señor, a pesar de la urgencia que había por hacer la tarea de extender el mensaje de Jesucristo, era no hagan nada. Quédense en Jerusalén, no se vayan, no es tiempo de hacer nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que sean bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí van a recibir poder. Y ahí entonces serán mis testigos. Y ahí irán por todo el mundo dando a conocer de mí. Eso sería el mensaje que el Señor les dio. Lo que quiere decir es que no podemos hacer nada pensando en la obra de Dios que no cuente con poder. La obra de Dios no se lleva a cabo con esfuerzos nuestros, se lleva a cabo con poder. Por eso el Espíritu Santo es quien tiene que venir y traer el poder. Nada en la obra de Dios puede hacer sin el poder del Espíritu Santo. Así que, ¿de qué poder hablamos? ¿Qué tipo de poder estamos hablando? Dale un clic. Dale otro clic. Estos son los textos que recién les leí y la conclusión. El poder del Espíritu Santo es necesario. El tipo de poder del que hablamos es el de Dios y nada en la obra de Dios se puede hacer sin Él. Seguimos. Ahí está. Ya sabemos qué tipo de poder es. Es poder de Dios en nosotros para llevar la obra de Cristo adelante. Continuamos la obra de Jesucristo. ¿Cuándo recibimos ese poder? Bueno, muy bien. Acá hay algo interesante, porque no es lo mismo lo que pasó con los discípulos que con nosotros. En el caso de los discípulos, aún no habían recibido el Espíritu Santo porque Jesús estaba aún allí con ellos. Y tal como lo había anticipado, el Espíritu Santo sería enviado luego de que Él ascendiera a los cielos. En el Evangelio de Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, les dice Jesús a los discípulos, porque si no me voy, el Consolador, el Espíritu Santo de Dios, el compañero ayudador que está preparado y dispuesto a venir a vivir con ustedes, no va a venir. Es necesario que yo me vaya para que venga el otro Consolador, el otro ayudador. Y el Señor tenía que ascender a los cielos, donde está preparando hoy un lugar para nosotros, ¿no? Gloria a Dios. Así que vemos cómo se desarrolla en Hechos 2, en el capítulo 1 al 4, el suceso prometido en relación a los discípulos. Dice que el día de Pentecostés todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos.
Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Ya empezaba a manifestarse el poder de Dios para que los apóstoles pudieran llevar a cabo la tarea. Y conocemos, ¿me das la botellita de agua, por favor? Y conocemos que muy poquito después de este evento, el apóstol Pedro tiene un mensaje tremendamente impactante, un mensaje del cual escucharon muchas personas y sabemos que más de 3.000 con ese mensaje creyeron en la palabra de Dios y en Jesucristo como Salvador. ¿Conocen de esto? ¿No? Quiere decir que el apóstol Pablo hubiera metido la pata si hubiera ido a hablar, porque le faltaba el poder. Tenía la palabra, podía tener palabras, igual que nosotros, pero ¿saben? Lo que nosotros decimos necesita contar con el poder del Espíritu Santo, porque solo así esa palabra tiene poder. No con nosotros, es con Él en nosotros. El poder que recibimos no es un poder que tiene que ver con nuestras capacidades, es Dios obrando en nosotros y a través nuestro con su poder. Así que en el caso de los apóstoles ya sabemos cuándo recibieron el poder. Dale un clic. Pero dice en Efesios 1:13, y esto sí tiene que ver con nosotros, ¿cuándo recibimos ese poder? Alguno me dirá, yo no sé, todavía no lo recibí. Bueno, yo te quiero decir, hermano, que hoy te vas a llevar una buena noticia, y a lo mejor te asuste. Ese poder, si vos creíste en Jesucristo, ya lo recibiste. Dice Efesios 1:13, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios. Vuelvo a leer este texto. Cuando creyeron en Cristo, no les voy a hacer levantar la mano, pero muchos de nosotros hemos creído en Cristo, ¿no? Cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual prometió tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Gloria al Señor. Amén. Amén. ¿Cuándo recibimos ese poder? Quiero escucharlo. Cuando recibimos a Jesucristo como Salvador. La tercera pregunta es ¿para qué recibimos ese poder? Por supuesto que no es para manipular las cosas. Aunque muchos creyentes confundidos, lamentablemente, tratan de operar desde sus antojos, como si pudieran manipular el poder de Dios. Y entonces declaran que mi hijo hoy sea salvo, como si la declaración tuviera el poder. Que mi jefe me aumente el sueldo en el nombre del Señor. Es un mal uso del poder. Y en definitiva tampoco es útil, es eficaz. No es eso. El poder lo recibimos para que se cumpla el propósito soberano de Dios en nosotros y a partir de nosotros. Que manipulemos. De lo de afuera se encarga el Señor. El poder que recibimos es para que eso se manifieste en nosotros y desde nosotros en los propósitos de Dios. Dice
Pastor Charles Stanley, en un libro precioso que se llama La maravillosa vida llena del Espíritu, yo una vez creo que comenté esta frase que a mí me encanta. Dice, el poder del Espíritu Santo no se puede controlar. Su poder no se puede utilizar para lograr nada más que la voluntad del Padre. Él no es ni una máquina freidora, un genio en una lámpara que frotamos. Él es el Dios santo y eterno. Y por eso el poder del Espíritu Santo no es como una batería cargada cuya energía utilizamos a nuestro antojo, sino que el poder es poder de Dios para transformar nuestra vida, para continuar con eficacia la obra de Cristo en la dirección y en los planes soberanos de Él. Así que cabría la pregunta, ¿cuáles son sus planes soberanos para nosotros? Bueno, los planes soberanos podríamos reducirlos en uno, como está aquí en ellos, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo y serán mis testigos. ¿Para qué recibimos poder? Para ser testigos. Recibimos el poder para ser fieles testigos de Cristo. Después de que somos salvos, el Señor nos deja en la tierra principalmente con el propósito de que seamos sus testigos. Ahora, ¿qué quiere decir esto de ser testigos? Bueno, es un término jurídico, podría ser un rol. Ustedes saben que en los juicios hay testigos. Alguien que da cuenta, que dice, que cuenta acerca de lo que otro ha hecho. En un juez. Y en la tierra podríamos ser testigos de cómo jugó Messi en el Mundial, porque vimos los partidos, ¿no? Y podemos conversar, y de hecho nos hemos pasado un mes entero hablando de cómo jugó Messi y la selección argentina, testigos de un suceso que a muchos nos agradó. Esa es una forma de ser testigo, presenciar un hecho y dar cuenta de ese hecho. Sin embargo, ser testigo de Cristo refiere a algo mucho más profundo que el solo hecho de brindar una declaración ante las personas. Yo no soy un conocedor del griego, tal vez aquí haya algunos hermanos que sepan mucho más que yo y seguramente, bueno, si estuviera el pastor Stanley le podríamos preguntar con certeza, pero leí que la palabra testigo tiene una raíz griega que está bastante emparentada con la palabra mártir. Testigo está emparentado con la palabra mártir, lo que nos da a entender que ser testigo no es solo testificar con palabras, sino también mostrar con nuestra vida y nuestro servicio que se ha rendido a Dios para que opere el poder de Dios en nosotros. De alguna manera estamos disponibles para dejar nuestra vida, para entregar nuestra vida, para ser usados por Dios. Amén. El pastor Stanley Clark, en un mensaje por agosto del año pasado, hablaba de la Gran Comisión y él decía algo acerca de lo que significaba en la práctica ser testigo de Dios. Y señaló 3 puntos que yo quisiera repetirlos. El primer punto dice, todos los hijos de Dios podemos dar testimonio acerca de lo que conocemos y creemos. Es decir, que recibimos poder para transmitir el mensaje de Jesucristo. Pero también recibimos poder para ser transformados y vivir la nueva vida en Cristo, a la manera de Cristo, en santidad. Es decir, que todos los hijos de Dios estamos en un proceso de transformación que debe evidenciarse, se debe ver. ¿De qué servirá que yo diga las maravillas que Dios puede hacer en una vida si vos no podés ver nada de Dios en mi vida? El solo decirlo me hace temblar.
¿Cuántas veces hay personas, recuerdo, esto lo repito, seguramente alguno lo escuchó, porque es una anécdota que a mí me tiene siempre, está siempre en mi memoria, cuando un compañero mío, que era el más indisciplinado, el más mal compañero, el más pendenciero, decía: yo soy evangélico como Sergio. Y yo decía: y yo no soy evangélico como vos. Me quería matar. Él decía, pero no importa él. ¿Y cuántas veces nosotros decimos? ¿Y lo que decimos la gente lo puede ver en nosotros? Cuando nosotros hablamos de las promesas de Dios y alentamos a confiar en Cristo, ¿acaso estamos mostrando todo el tiempo nuestra confianza en Él? ¿Somos leales testigos de Cristo o somos de palabra? Hermanos, que el Señor nos bendiga, nos aliente, nos estimule, nos movilice para que nuestro testimonio no sea solo palabra. Eso podría contarlo cualquiera, un historiador. ¿Quién fue Jesús? Un historiador lo cuenta. Ahora, ¿quién es Jesús en tu vida? Contá qué hizo el Señor con vos. Así le dijo el Señor a alguien que había sanado. Andá y contá las cosas que hizo el Señor con vos. Eso es ser testigo. Tiene que ver con un compromiso personal en el que el poder de Dios opera en nuestras vidas. ¿Está bien? Y también nos decía el pastor Stanley que recibimos el poder para ser medios de transformación. Entonces tenemos nuestra palabra, la obra de Dios expresada en nuestra vida y nuestras obras en favor de otros que ayudamos y acompañamos en el proceso de transformación que Dios hace en ellos, como ustedes me acompañan a mí y me alientan, me estimulan y me corrigen y me señalan con amor y me miman. Y así unos y otros hacemos la tarea de ser testigos de Cristo. Porque testigos de Cristo también es acompañar con el poder de Dios, acompañar a otros en el proceso de transformación. ¿Está bien? Muy bien. Y llegamos al último punto. No me quiero extender mucho, pero este punto para mí es bastante especial. Y es una pregunta, pero parece que va por otro lado. Esta pregunta es: ¿poder o no poder? Hace un ratito les pregunté acerca de quién recibió el poder, porque dice que recibiremos el poder. ¿Quién tiene el poder? No como He-Man, ¿eh? A veces vivimos vidas impotentes, totalmente miserables, tan absurdas desde la visión espiritual. El Señor Jesucristo nos dio esta promesa. El Padre envió al Espíritu Santo para que el poder de Dios esté en nosotros. Y nosotros somos como Superman después de una inyección de kriptonita. Andamos lamentándonos por todo lo que nos pasa. Andamos sufriendo crónicamente sin tocar ni de cerca el gozo de Dios y de su salvación. Desesperados por resolver nuestros problemas, sin apoyarnos con firmeza, ni un poquito a veces, en la confianza de que Él se encarga de nuestras necesidades si nosotros buscamos primeramente el reino de Dios. Todas las demás cosas serán añadidas. ¿Poder o no poder? Estoy harto de los lugares en mi vida donde no puedo. ¿Saben por qué? Porque sé que es culpa mía. No porque no tengo la capacidad, sino porque no estoy disponible para soltar para que Él obre. Porque si yo no puedo, Él puede. Por eso el apóstol Pablo, en vez de seguir llorando porque tenía un aguijón en la carne y quejándose por su aguijón en la carne, un día escuchó la voz de Dios que le decía: bástate mi gracia, porque en tu debilidad se perfecciona mi poder. Porque cuando soy débil
entonces soy fuerte. Ese es el poder de Dios, que no necesita de la acción externa, que cambien las circunstancias como el superhéroe que manda rayos y hace cosas, sino el poder de Dios que transforma mi vida para afirmarme en las promesas que el Señor ya ganó a nosotros. Decía Luis en la oración, le damos gracias por las bendiciones con las que ya nos bendijiste, ¿no? Haciendo mención al texto que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Toda bendición espiritual. Y a veces andamos diciendo, Señor, bendecinos, como si nunca nos hubiera bendecido. Señor, bendecí mi vida. Está bien, pero hermano, no si no estás viendo todo lo que te bendijo, todo lo que me bendijo. Y a veces me olvido y me paro en la carencia y ahí se empieza a generar en mis ideas algo así como una sensación de impotencia. El poder de Dios es poder de potencia. ¿Qué quiere decir esto? No es potencialidad. Cuando yo madure, cuando yo crezca, cuando sea líder, cuando esté casado, capaz que el poder, no. Recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Ya lo tenés, ya lo tengo. Es poder en acción. ¿Poder para qué? Poder para vencer al mundo y sus deseos y sus tentaciones. Es poder para vencer a Satanás y todo aquello que nos trae para alejarnos de Dios. Es poder para vencer nuestra carne y vivir en santidad. Es poder para trascender las circunstancias en el gozo del Señor y en la certeza de que Él trabaja por nosotros. Tal vez sea tiempo de que nuestra intención de lograr cosas espirituales se transforme, por fin, en lograr. Me acuerdo que había un psicólogo muy mediático hace unos años que había instalado una frase que se popularizó muchísimo. Él decía, yo soy un buscador. Y estaba hablando, por supuesto, de una postura ético-existencial. Un buscador, las personas somos buscadoras. Pero hermanos, tenemos que ser encontradores, además de buscadores. Busquemos más de Dios. Pero hermanos, encontrémonos con el poder de Dios. Busquemos más del Señor cada día, pero vivamos el logro del Señor en nosotros. Démosle el lugar en serio. Nos encanta intentar. Nos encanta desafiarnos. Nos encanta planificar. Y el Señor nos dio poder para que logremos, para que accionemos, para que tengamos victoria. Hay muchas cosas que tenemos que intentar y esforzarnos por lograr, pero hay muchas otras que no las logramos simplemente porque nos quedamos siempre intentándolo. Señor, dame de tu gozo. Señor, dame de tu gozo en las oraciones, pero las otras 23 horas, 55 minutos, nos las pasamos revolviendo y revolviendo la amargura y el dolor. Como si Dios no existiera y como si el poder de Dios no estuviera en nosotros. Y eso nos pone en un lugar de fracaso. Por eso necesitamos que el Señor con su Espíritu renueve nuestros pensamientos y nuestros corazones. ¿Cómo? Tenemos que aferrarnos a Él y confiar en sus promesas. Recibirás poder, poder para vencer, poder para ganar, poder para alcanzar todo aquello que Dios nos ha propuesto. En Mateo 7, versículos 7 y 8 dice, pidan y Dios les dará. No pidan solamente. Pidan y agarren lo que Dios les da. Sergio, pedí, pero agarrá. No te quedes pidiendo, agarrá. Busquen y encontrarán.
llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide, recibe. No lo digo yo, ni estoy haciendo un mensaje, un discurso positivista ni optimista por demás. Lo dice la Biblia. El que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama a la puerta, se le abre. ¿Sí? Lo que pasa es que pedimos mal, buscamos mal, porque buscamos a nuestro antojo, en vez de buscar en los planes soberanos de Dios. Ahí no hay chance de fracasar. Para concluir entonces, el poder de Dios nos da garantía de vida victoriosa. Tenemos que esforzarnos para correr la carrera, para ganar la batalla, pero ya tenemos el poder para hacerlo y para triunfar. No estamos corriendo una carrera que vamos a perder, porque tenemos el poder para ganar. No estamos peleando una batalla para perderla, porque Dios nos da el poder para ganarla. Si sentimos que estamos perdiendo, es porque no nos estamos aferrando del todo al Señor. Y yo muchas veces me siento que voy perdiendo. No sé si te pasa a vos, ¿a alguien le pasa? Por ahí este mensaje solo es para mí. Y estoy seguro que mucho es para mí solo. Los cristianos no podemos ser un grupo de derrotados, heridos y sufrientes, porque somos el pueblo de Dios. Y estamos llamados a ser testigos de las virtudes de Cristo, con nuestra palabra, con nuestra vida transformada y con nuestro servicio a los demás. Terminamos con una síntesis. ¿De qué tipo de poder habla el Señor cuando dice recibirán poder? Del poder del Espíritu Santo, sin el cual nada en la obra de Dios podemos lograr. Cuando recibimos ese poder, ya lo recibimos si alguna vez confiamos en Jesucristo como Salvador. Y acá hago un alto, solo 2 minutitos, porque tal vez entre nosotros haya alguien que nunca le abrió el corazón a Jesucristo, que anda a los tumbos en su vida, que busca porque no encuentra, porque está vacío, porque nada tiene sentido. Me decía un psiquiatra amigo esta semana, ateo, estoy en un momento en mi vida en el que no encuentro sentido. Una persona muy productiva, escritor, un pensador brillante, 70 y pico de años, estoy en un momento en mi vida donde no encuentro sentido. A lo mejor no encontrás sentido. Yo quiero decirte que el sentido de nuestra vida es reencontrarnos con Dios. Esta es la oportunidad que tenemos. Hoy es el tiempo de reencontrarnos con Dios. ¿Cómo podemos hacerlo? No tenemos que hacer ningún gran esfuerzo. Él ya lo hizo. Él envió a su Hijo Jesucristo porque nos amó, porque te amó, porque me amó. Y murió en la cruz por tus pecados para darte una nueva vida. Y con esa nueva vida, darte el poder de Dios para vivir una vida de triunfo y victoria. Amén. ¿Lo vas a hacer en esta mañana? ¿Te animás a recibir a Cristo en esta mañana? Mirá que tal vez es lo que estás buscando hace mucho y no encontrás. Jesucristo viene a llenar nuestra vida. La presencia de Dios viene a inundarnos, a llenar nuestra vida, a traernos victoria, gozo y salvación. ¿Cuándo recibimos ese poder? Cuando creemos en Jesucristo como Salvador, y ojalá hoy ninguno de nosotros se vaya sin Él. Tercero, ¿para qué recibimos ese poder? Para poder ser testigos fieles de Cristo. Fieles de palabra, fieles en nuestra vida transformándose cada día, cada vez más parecida a Cristo. Y fieles en nuestras acciones que contribuyen a que los otros también conozcan y se parezcan más a Cristo. Y por último, poder. El poder de Dios es garantía de victoria. No es poder y no poder. Es poder y poder. Garantía de victoria.
Vamos a terminar con un pasaje bíblico, mientras los músicos les voy a pedir que se acerquen para cantar una canción, para terminar. Dice, pero ustedes, en 1 Pedro 2:9, son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad para entrar a su luz maravillosa. Así que, hermanos, en lo personal, y como iglesia en Flores, y como iglesia de Cristo, que hoy sea un nuevo tiempo de renovación de nuestras expectativas, de renovar nuestra visión, de renovar nuestras actitudes en el sentido de la entrega y la confianza a nuestro Dios, para vivir vidas que honran al Señor. Les pido que se pongan de pie, vamos a cantar, somos el pueblo de Dios, un pueblo victorioso, un pueblo especial, llamados a anunciar las virtudes de Jesucristo, el que nos llamó de las tinieblas a su luz. Que no sea una canción solamente, que sea la decisión del corazón de cada uno de nosotros en esta mañana. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. ¿Vamos a salir iguales o vamos a generar una ola poderosa a nuestro alrededor? Qué lindo sería, ¿no? Ser una ola poderosa, que nuestra presencia muestre al Señor vivo, eficaz, actuando en nosotros, inspirando la vida de otros a conocerlo. Amén. Cantamos otra vez. Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Oramos, Señor, te damos muchas gracias, porque nos has mirado con amor y nos has tenido en tus planes, Señor, para que podamos ser parte de la extensión de la obra del reino de Dios. Te alabamos, Señor, porque no lo podemos hacer con nuestras fuerzas, pero nos instrumentaste, nos capacitaste,
nos equipaste con el poder del Espíritu Santo que mora en aquellos que somos tus hijos. Y Señor, que seamos fieles testigos. Señor, que no nos acobarde no saber de memoria un mensaje o tantos textos para contarle a otros, que podamos hablar de nuestra vida, que podamos decirle a nuestro vecino: hoy el Señor alegró mi corazón, estoy feliz que me dio vida, hoy el Señor contestó mi oración y quitó mi angustia. Que podamos dar testimonio de una vida en la que el obrar de Dios sea manifestado. Señor, hacenos sensibles y también sumisos para entregarnos a una vida consagrada a vos. Y que como iglesia y como individuos podamos cumplir con este propósito, esta misión que nos encomendaste de ir por todo el mundo y llevar el Evangelio de Jesucristo. No solo un evangelio hablado, sino el poder eficaz de Dios transformando nuestras vidas. Bendecinos al regresar a nuestras casas, al encontrarnos con nuestra familia, y que el fuego de tu Espíritu en nosotros se encienda a pleno en esta semana y podamos ser eficaces en la tarea de ser testigos de Dios. Te lo pedimos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo sea con nosotros, que el aliento de su Espíritu esté con nosotros en cada momento. Dios les bendiga.